RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días, les habla Alfredo Romero por acá. Hoy martes de cuarentena y estamos pues vía Skype con ustedes por la cuarentena, pues evidentemente en la cual estamos viviendo. Hoy es 17 de marzo y estamos en una semana donde de la semana pasada a hoy la situación de Venezuela y del mundo parece haber pues dado un vuelco importante, porque yo diría que la historia del mundo va a estar marcada por el día de hoy, donde sea las interpretaciones que se tengan. Ya se ha declarado una pandemia, como ya todos saben, que es el coronavirus, pues que es de lo único que se habla en las redes sociales, es de lo que todo el mundo está comentando, es lo que se lee y lo que todos estamos preocupados. Pero de cualquier manera es una pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, quien ha sido la guía en este tema, y que en Venezuela nos llegó recientemente, luego de haber pasado por varios otros países, y que se mantiene de una manera, pues, y no solo importante, sino, vamos a decir, trágica, en países como Italia, en España, hoy día en Venezuela. Y pues estamos en cuarentena, estamos cada uno en sus casas, que, como lo decía en un video que sacaba ayer en mis redes, pues nosotros como Foro Penal, todos nuestros equipos, pues están en esa situación, cumpliendo esa cuarentena. Que debo decirlo, no se trata de una instrucción solo pues del gobierno nacional, del régimen, sino es las sugerencias que así se han venido tomando de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden revisar la página web de la Organización Mundial de la Salud, que por sus siglas en inglés, es WHO.int, www.who.int. Esa es la página web de la Organización Mundial de la Salud, donde pueden encontrar diversas sugerencias e incluso maneras de cómo enfrentar cuando el tratamiento de alguna manera en casa, generalmente, de este virus, la prevención, y evidentemente siempre claramente haciendo referencia a que debe consultarse con un médico en un momento determinado. Pues el hecho es que estamos en esta situación y nosotros como Foro Penal pues estamos en nuestras casas. Sin embargo, seguimos también pendientes de la situación nacional. Nuestro centro de denuncias sigue abierto, nuestras líneas telefónicas, que es 0414-269-4287 y 0412-556-8211 y 0412-556-8212. Seguimos pendientes porque estamos pues alertando de que no se puede utilizar
y lamentablemente sabiendo que ha habido represión en el país, violaciones de los derechos humanos que denunciamos constantemente, no queremos y estamos advirtiendo que no se utilice esta situación crítica humanitaria para reprimir y para violar derechos humanos. Nosotros estamos pendientes y también observando esa situación, así como lo estamos haciendo en contacto con otros organismos internacionales. El hecho es que se mantiene en este momento todavía presos políticos, también se mantiene la represión. Por cierto, el día de ayer fue privado de libertad y se decretó una medida que se hizo pues efectiva el día de ayer. Otro político, otra persona, incluso diputado, que es el caso de, ya les voy a informar los detalles del Estado Bolívar que tenemos acá. Es el caso del diputado Antonio, ya que el apellido lo tengo por acá, ya les digo, que fue privado de libertad. El Foro Penal no llevó esta causa, fueron otros abogados, pero tenemos pues la información relacionada con el caso. No sé si la tengo por acá. Bueno, lamentablemente no la tengo en que estamos utilizando el celular que estoy utilizando para el contacto vía Skype, es donde tengo la información, pero ya les doy la información concreta. El hecho es que se sigue privando de libertad a personas. No podemos olvidar que la semana pasada hubo la privación de libertad de otro diputado, Renzo Prieto, con otras 2 personas asistentes o que trabajan con él o lo acompañaban. Y pues esta situación, lo que quiero decir es que se mantiene. El número de presos políticos ha venido aumentando. Vamos a ir preparando lo que denominamos la máquina de la represión para hacer un resumen de la situación actual. Les pido como no veo aquí, no sé quién está en controles, pero no sé si es César o quién está allí, pero para estar preparando la máquina de la represión a los efectos de hacer el resumen que siempre hacemos sobre la situación del país. El hecho es que, bueno, estamos en esta situación. Voy a tratar de también conectarme vía Periscope. Sin embargo, también tienen vía @RCR750, también a través de YouTube, que se queda, por cierto, grabado, y espero estemos pues emitiendo los mensajes vía Twitter respectivos para irles informando sobre lo que va ocurriendo. Entonces tenemos un aumento de presos políticos a pesar de la crisis, a pesar de este problema humanitario que estamos viviendo. La represión continúa. Nos preocupa. Ciertamente es necesario pues que nos quedemos en las casas, pero sin embargo, sabiendo el descontrol que a veces hay y los abusos, nos preocupa tanto policía y equipos de seguridad del Estado en la calle, que pues debe haber las instrucciones respectivas, no solo de respetar los derechos humanos, sino de evitar abusos que ya han existido. Ojalá haya la suficiente conciencia como para no darle el carácter político a esta situación y se utilice para la continuación de la persecución política, lo cual eso evidentemente nos preocupa. Espero realmente las palabras de Maduro sean reales, de trabajar en unidad y no trabajar contra otros. Por allí se han visto, hay que ver lo que está ocurriendo en diferentes estados del país. Esperemos que a pesar de esta cuarentena no se le elimine a los estados del país y no se justifique también la eliminación de servicios y otros tipos de cosas que bien sabemos en el estado Táchira, por ejemplo, o Zulia. Sabemos que allí ya no es nuevo el hecho, o por ejemplo, el que no haya gasolina, o no haya luz, o no haya agua, no es algo nuevo.
una situación que se repite, y ahora con esta coronavirus, las personas en sus casas, pues la situación puede afectar mucho más, ya que si por ahí se ha dicho y es cierto, bueno, una de las bases que uno lee en la Organización Mundial de la Salud para la protección o para la prevención del coronavirus es lavarse las manos con agua y jabón. Pues bien sabemos que la escasez de agua en todo el país es algo regular. Entonces esas medidas pues pueden ser un poco teóricas, pero en la práctica probablemente eso no es lo más, digamos, posible. Un punto importante, nos referíamos ayer, es el tema de los presos políticos, ¿no? El tema de los presos políticos es algo dramático de por sí, el hecho que existan presos políticos. Pero lo que es evidentemente más dramático es que hayan presos políticos en una situación de crisis humanitaria como la que estamos viviendo, en el sentido de que estamos hablando de una pandemia donde los presos políticos son más vulnerables que cualquier otra persona, ciudadano, pues que normal. Si el problema del agua, de la falta de agua, el problema de la falta de servicios puede ser un problema para los que pues están afectados, que somos todos los venezolanos, por el coronavirus, pues imagínense lo que puede ocurrir en una cárcel, y además en una cárcel donde se encuentran personas privadas de libertad sin razón alguna, sin causa alguna. Ahí les recuerdo que vamos a recordarles algunas cosas, algunos puntos a considerar. Primero, que hay muchos presos políticos enfermos, con enfermedades incluso graves. Te hablo del ejemplo, ayer recibía una información de la madre desesperada del sargento de apellido Romero, de estos detenidos el año pasado en relación con esta situación que ocurrió a los alrededores de Cotiza. Este muchacho, digamos, tiene diversas dolencias, afecciones, entre ellas problemas de asma, incluso adquirió Zika hace un tiempo, tenía fiebre, etcétera, no relacionado necesariamente con el coronavirus, tuvo algunos problemas anteriores, y el hecho es que tiene afecciones y la madre está extremadamente preocupada. El caso de William Saguado, quien ya tenía problemas del riñón importantes, consecuencia de los malos tratos que recibió. William Saguado está sufriendo el día de hoy, quien es médico, por cierto, está sufriendo también de otras dolencias, unos dolores que no sabemos exactamente las causas ni las consecuencias. Tenemos el caso de diversos casos, ¿no? Pues me tendría que vamos a publicar ese reporte, esa lista de todos los casos de presos políticos con problemas y enfermedades, y para que se den cuenta y para que se tenga la información objetiva y clara. Pero el hecho es que hay presos políticos allí, angustiados ellos, pero los familiares, diría incluso hasta más que ellos, porque a todas estas, en virtud del problema del coronavirus, se ha prohibido o se ha impedido, restringido la entrada a las visitas a las diferentes cárceles. Restricción que existía relativamente, pero ahora más radical. Hay, por ejemplo, en el DIGESIM se habla de una gran cantidad de personas. Recuérdense que allí uno no sabe exactamente la cantidad de personas que hay, porque también se ha denunciado mucho aislamiento de personas que están allí, inclusive personas que al principio están desaparecidas, terminan pues apareciendo allí. Pero el hecho es que no se sabe bien la situación interna, pero el hecho es que hay que pedir y exigir, y eso es algo que por conciencia, por humanidad, debería decidirse, quienes tienen las llaves de estas rejas, liberar a todos los presos políticos y particularmente considerar esas situaciones de presos políticos que se encuentran con enfermedades
y que un coronavirus que llegue a una cárcel va a ser evidentemente una tragedia importante. Por otro lado, le decía, y esto es importante considerar, que hay presos políticos médicos en la situación actual, que son William Aguado y José Alberto Marulanda. Médicos que tienen que están encarcelados, y debo repetirlo, sin una causa, sin un proceso, sin una razón, sin ni siquiera poder defenderse. Y estas personas son útiles hoy en día fuera de la cárcel en virtud de lo que nos viene y de lo que ya el propio régimen ha señalado, que es una situación trágica, una pandemia que tiene pues repercusiones importantes en Venezuela, porque se está extendiendo y se puede extender cada vez más, a pesar pues incluso de las medidas de aislamiento de las personas en términos generales. Y evidentemente esta situación en una cárcel que ingrese va a traer una consecuencia más importante. Entonces la liberación de estas cárceles es una solución importante, más aún tomando en cuenta que estas personas merecen su libertad, no solo por medida humanitaria, sino la merecen en términos pues, generales. Esta es la situación que estamos viviendo. Estamos exigiendo diferentes organizaciones de derechos humanos la libertad de estos presos políticos y una medida humanitaria urgente para todos aquellos que se encuentran en las cárceles sin posibilidad no solo de salir en libertad, sino sin posibilidad o sin acceso directo a atención médica y a alimentos y a medicinas. Esto acompañado del hecho de que los tribunales se cerraron, como todo el país. Entonces no hay audiencias, no hay tribunales, no hay lugar donde acudir a los efectos de requerir o solicitar alguna medida. Por lo tanto, en los casos donde hay audiencias llevándose a cabo de juicio, por ejemplo, estos casos pues quedan paralizados hasta nuevo aviso. Pero la paralización de un trabajo, como puede ser el trabajo pues que todas las personas realizan, la consecuencia es que no vendas productos, que haya escasez de productos, lo cual es grave. Por el otro lado, pero la paralización de un tribunal, la paralización de un acceso a la posibilidad de defenderse, pues lo que permite o lo que ocurre o lo que trae como consecuencia es que las personas quedan privadas de libertad injustamente, y más allá de que se le ha prohibido el derecho a la defensa dentro de los tribunales por diferentes circunstancias, ya ahora es una orden de paralización total. Entonces, en esas circunstancias, una persona que está privada de libertad sin proceso, sin ser culpable, sin ser condenada, que es una prisión preventiva, tomando en cuenta que la presunción de inocencia es la base esencial de nuestra Constitución y de nuestro sistema penal, pues estas personas deberían ser liberadas, y en cualquier caso, a todo evento, a pesar de que merecen su libertad plena, llevarse el juicio eventual que se producirá en libertad. Entonces tenemos diferentes circunstancias allí que deben tomarse en cuenta en este momento, además de todo lo que implica para todos los venezolanos y para todo el mundo el coronavirus, para estas personas vulnerables o más vulnerables como son los presos políticos, la libertad, la medida humanitaria, la presunción de inocencia y en virtud de ello el otorgamiento de la libertad y la consideración de la crisis que se está viviendo y el riesgo que ellos al cual están sometidos, en virtud de todo ello, pues debe haber una decisión urgente en ese sentido. Y pues ese ha sido nuestro requerimiento y el requerimiento de muchas ONG y de pues, familiares de presos políticos y de ellos mismos, pues claramente que reclaman su libertad. No sé si estamos en contacto para ver si tenemos que hacer un corte. Sí, bueno, sí tengo disculpen, como estamos con vía remota, no estoy tan acostumbrado a oír las instrucciones aquí, pero tenemos entonces que hacer un corte. Estoy también vía Periscope a través de mi Twitter, @AlfredoRomero.
a través de @RCR750, a través de rcr.tv en YouTube. Y vamos entonces a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Adán Celis, presidente de Colindustria, aseguró que la aparición de esta pandemia generada por el COVID-19 está afectando aún más el ya debilitado aparato productivo del país. Es una situación muy complicada, la cual requiere de una gran madurez, la cual requiere de unas acciones que se toman en forma conjunta. El coronavirus nos está afectando en la salud a todos los venezolanos y hay que buscar todas las medidas que en parte está tomando las autoridades y las cuales apoyamos en forma absoluta, ¿no? Y estamos replicando en muchas de nuestras industrias muchas de esas medidas para tomar condiciones en las cuales nosotros no seamos corresponsables y no colaboremos en la propagación del virus. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado también que nosotros no solamente nos ocupemos de los temas de las medidas sanitarias, de las medidas preventivas, sino que también nos descuidemos del aparato productivo, porque nosotros podemos pasar de una crisis de salud a una crisis también alimentaria, una crisis también de alimentos, porque no tomemos alimentarios o de medicinas o de muchos de los otros rubros que quiera en el país, sino tomamos unas medidas también concertadas que no descuiden el aparato productivo del país, que es el del cual también nosotros, todos los venezolanos se alimentan o todos los venezolanos acceden a esos servicios y a esos productos. El mercado de mayoristas de alimentos de Coche en Caracas amaneció este martes cerrado luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara cuarentena social en toda Venezuela con el fin de frenar la propagación del virus COVID-19. La unidad tributaria pasó de 50 a 1.500 bolívares. Más allá de nuestras fronteras, Brasil registró la primera muerte por el COVID-19. Nace en Portugal el primer bebé de una madre infectada con coronavirus. Y en los deportes, la llama olímpica iniciará en Japón su recorrido sin público. 11:34 minutos. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, seguimos acá en Aquí se habla libertad en RCR. Yo también me conecté otra vez en Twitter para pues, estar en contacto y poder también responder preguntas y poder oír sus comentarios. Quisiera, Catherine y Gregorio, que está en los controles, ir a la máquina de la represión para hacer un resumen de la situación actual de los presos políticos. No sé si la tenemos a mano. La máquina de la represión. La máquina de la represión. Bueno, en este momento para esta semana tenemos el número total de 320 presos políticos. Esta cifra aumentó en virtud de la detención, como les decía, de la semana pasada del diputado Renzo Prieto
y de otras 2 personas que lo acompañaban, que fueron privadas de libertad. Debo decirlo, un juicio sin razones, sin justificación alguna. Ellos quedaron allí privados de libertad. Por el lado de los 2 personas que estaban, que es William Correa y Davis Jaimes, estas 2 personas fueron privadas de libertad por supuestos ley de financiamiento del terrorismo, y en ningún momento hay prueba alguna al respecto. Y el caso de Renzo Prieto queda privado de libertad por el supuesto incumplimiento de una medida cautelar que tenía en el juicio previo, por el cual, por cierto, se mantuvo privado de libertad por bastante tiempo, ¿no? Y que continúa pues su privación de libertad. El total de presos políticos, entonces, como les decía, es 320 presos políticos. Más de 9.000 personas, un número importante, se mantienen con medidas cautelares, con medidas restrictivas a su libertad a pesar de estar libres. Sin embargo, y debo decirlo, estas personas, así como el caso de Renzo Prieto, siendo que están en libertad, entre comillas, escarceladas, pues son sometidas se mantienen sometidas a procesos y pueden otra vez pues ser privadas de libertad, como ocurrió con el caso de Renzo Prieto, ¿no? Bueno, esa es la situación actual. Repetíamos que no podemos dejar de hacer referencia, a la situación actual que vive el país, donde estamos pues en presencia de una crisis, debemos decirlo, de salud humanitaria, y que la situación de los presos políticos sigue estando grave. Catherine, claro, nos ponemos el contacto. Yo quisiera, no sé si tienes, te lo puedo enviar por acá, establecer contacto con algunos de nuestros coordinadores a nivel de los diferentes estados. Está el caso de Raquel Sánchez. Yo quisiera saber, sabiendo que el estado Táchira fue uno de los que comenzó con la situación de la cuarentena, quisiéramos saber cuál es la situación que ocurre en este estado. Ahí no sé si podemos contactar a Raquel Sánchez del estado Táchira para que podamos pues saber algunas de las circunstancias que se están viviendo allá. También quisiera contactar a nuestra compañera, también coordinadora del estado Zulia, Laura Balbuena, a los efectos de que también nos informe sobre la situación que está ocurriendo allá. Y pues también creo que valdría la pena contactar a nuestra coordinadora del estado Bolívar, Patricia Borja, para que nos haga un resumen de la detención de este diputado, que no les había dicho el nombre. Déjenme, lo que hace es que estoy aquí manejándome con varios sistemas. Es Antonio Gueara. El día de hoy se llevó a cabo la audiencia, el día de ayer, que inició a las 3 de la p.m., le fueron imputados los delitos de tentación de artefactos explosivos, tráfico de armas de guerra, de municiones, en virtud de la ley contra delincuencia organizada, y usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCN.TV, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todos. Serovka también ofrece capacitación personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Moisés Naim en Efecto Naim.
Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Sí, bueno, disculpen que se trancó anteriormente y queríamos pues seguir recordando la situación, repito, de los presos políticos que se viven actualmente. Por ejemplo, una de las cárceles con mayor cantidad de presos políticos, que ahorita no tengo los datos específicos, pero son aproximadamente 150 presos políticos, es la cárcel de Ramo Verde. Allí una cárcel militar donde se encuentran una gran cantidad de presos políticos. Otro lugar, recuérdense que todavía se mantienen presos políticos, el caso del Helicoide, ahí es donde están figuras pues quizás más emblemáticas, las que quizás se conocen más por ser políticos, como el caso de Juan Requesens, está Roberto Marrero, que se encuentra allí. Está también Antonia Turbay, quien siempre recordamos, el caso de Antonia Turbay, que es una abogada de 63 o 66 años, quien tiene boleta de excarcelación y no ha sido pues excarcelada. Está también la cárcel de Santa Ana, La Pica, la de Santa Ana en Táchira, pero también está La Pica en el estado Monagas, donde se encuentra, por ejemplo, Ruperto Sánchez, quien es una persona que ya ha cumplido incluso con su tiempo de condena y sigue privado de libertad. Ya también nos conectamos otra vez a través de Twitter, a través de mi Twitter, que es el Periscope, @Alfredo Romero. Y bueno, esa situación se está viviendo al día de hoy. En la cárcel de Tocuyito se encuentra otro muchacho que, sin ser responsable y sin un proceso justo, que es Antonio Garbi, se encuentra privado de libertad allí en la cárcel de Tocuyito. Todas estas son cárceles que no tienen, como ustedes sabrán, pues las condiciones pues necesarias para atacar y para poder enfrentar una pandemia como esta, que es el coronavirus. No sé si tenemos, Catherine, contacto con alguno de nuestros coordinadores. Queríamos saber la situación en otros estados del país. No sé si ya tenemos algún contacto con alguno de ellos. Están todavía tratando de hacer el contacto. Porque queríamos saber la situación, por ejemplo, en los estados como el estado Zulia, estados críticos que ya sean críticos de por sí, en el estado Táchira, en el estado Mérida, y quería pues hablar con nuestros coordinadores allá que nos hicieran un resumen de lo que está ocurriendo en estos estados. Queremos pues saberlo y además poder pues entender todo lo que está ocurriendo en Venezuela. No sé, al día de ayer, como ustedes saben, Nicolás Maduro señaló que habían pues más casos de coronavirus, ¿no? En Venezuela, que se ha aumentado, creo que era 36 era el número. O sea, que ha venido aumentándose, si lo hablamos desde el primer día, que eran 2,
hay un aumento, si lo vemos en términos porcentuales, bastante importante, ¿no? En cuanto a los días. Espero que ese aumento con la cuarentena se disminuya. Y evidentemente para nosotros, para todos Venezuela, nos interesa que este aumento no continúe, ¿no? Una situación que también se está viviendo, y quiero en ese sentido felicitar a nuestros equipos en los capítulos, en diferentes países, hablando un poco de un tema que nos compete, no relacionado con el coronavirus, sino relacionado con las detenciones que ocurren en las fronteras de otros países de venezolanos desesperados que quieren salir del país, se enfrentan más bien a una situación de encarcelamiento, de prisión en otros países, como el caso de los Estados Unidos. Hay el equipo nuestro de Houston, que comanda o que dirige Ana Viloria, pues por ahí hubo un artículo, por cierto, bastante interesante sobre la experiencia de una persona que tuvo con el equipo nuestro de Houston, que fueron a ver la libertad, entre comillas, de unas personas que se encontraban ahí en prisión, detenidas por las autoridades de inmigración. Y pues esa experiencia también la estamos viviendo en otros países, y los equipos nuestros del Foro Penal actúan en ese sentido, a los efectos pues de poder pues también lograr libertades, ¿no? Creo que tenemos a alguien en línea. ¿Quién tenemos en línea, Catherine? Fernando, es Fernando Cermeño, nuestro coordinador del estado Mérida, perdón. Fernando, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Bien, vale, gracias. Bueno, Fernando, quería, aprovechando que estamos en contacto, que nos cuentes la situación del estado Mérida. Sabemos pues que todos entramos pues en cuarentena, incluyendo el estado Mérida. ¿Cómo es no sé si has tenido chance, así sea de asomarte, de mirar por las ventanas, o has tenido que comprar algo para tu casa y saber qué es lo que está ocurriendo en los alrededores del estado Mérida, y ciertamente también ver tu impresión sobre los sistemas de seguridad del estado que se están imponiendo, y qué piensas tú de las posibilidades de represión que ya han existido anteriormente, y que esto pueda aumentar ese riesgo, ¿no? Sí, Alfredo, bueno, en Mérida, probablemente como el resto del país, pues la gente mayoritariamente ha acatado el llamado a estarse en su casa. Cuando he tenido que salir, como cualquier otro ciudadano, comprar algo, he tenido la oportunidad de visualizar cómo están sucediéndose las cosas. He visto que hay unas largas colas en distintas estaciones de servicio. Ayer en la noche fueron disueltas por los organismos de seguridad del Estado en todas las bombas. Hay una preocupación por esto, sobre todo porque en un plazo perentorio pues los ciudadanos pues estamos pensando, y eso conversamos entre nosotros, cómo vamos a hacer para poder acceder a los alimentos, a los insumos de primera necesidad para poder subsistir. Nos preocupa además que si no hay combustible en ninguna de las estaciones de servicio, pues cómo van a ser la gente en el interior del estado para poder apeltrecharse pues de alimentos, inclusive poder movilizarse para los centros asistenciales, que están en un estado precario en nuestro estado, como sabemos están en el resto del país. Lo que nos preocupa es que cada día los sistemas de control por los organismos de seguridad del Estado son mucho más fuertes. Creemos que ciertamente la pandemia es una amenaza a la cual debemos atender, y debemos cumplir las previsiones que ha dado el gobierno en torno a cómo debemos comportarnos, pero nos preocupa que sea instrumentalizado esta pandemia para reprimir. Activistas políticos están preocupados porque pueda utilizarse esto para limitar la libertad de pensamiento y de expresión, sobre todo porque de manifestación sabemos que está muy limitada, y que se pueda limitar también la libertad de información. Estamos pendientes, en nuestras casas estamos desplegados los del Foro Penal en Mérida, cada uno, como vivimos en distintas partes de la ciudad, pero además del interior del estado, estamos en contacto permanente
para saber si se presenta alguna situación de represión, y debemos esperar que de manera formal se exprese cuáles van a ser las restricciones que van a haber por el estado de emergencia en el país, para que podamos estar claros en que un estado de excepción no supone la suspensión de los derechos, sino la limitación de las garantías de los derechos. Y esto significa que el gobierno no puede hacer lo que le vengan ganas con los derechos fundamentales que tenemos todos los venezolanos, y particularmente en Mérida. Bueno, yo creo que eso es un punto bien importante, Fernando, que quisiera, porque Fernando, además de ser nuestro coordinador, un excelente abogado penalista en el estado de Mérida, es profesor universitario. Y ese es un tema que creo que es importante y es nuestra responsabilidad hacerle saber a toda la población. Es el tema de las garantías constitucionales, porque aquí hay un supuesto que no sé, porque no sé ni siquiera si hay efectivamente un decreto, por lo menos no lo he leído, o no sé si tú tienes información al respecto, Fernando, que en tanta cosa no he revisado la parte estrictamente, digamos, de normativa, ¿no? Pero oyendo ayer la rueda de prensa de Nicolás Maduro, hay un estado de alarma, básicamente, o de emergencia, que se rige por una ley específico, por cierto, que no sé, por eso no sé si hay un decreto específico, un decreto como tal de estado de emergencia que debería existir, pero a todo evento, si los estados de emergencia restringen algunas garantías, como puede ser la libertad de tránsito, por ejemplo, la libertad de reuniones públicas, el derecho a manifestación, esas son garantías que se restringen con los estados de emergencia. No sé si hay el estado de emergencia por un lado, que a todo evento para restringir esa garantía tiene que decretarse, pero en cualquier caso no se pueden violar derechos esenciales como derecho a la libertad. O sea, tú no puedes privar de libertad a una persona de manera arbitraria, no puedes irrespetar tampoco los debidos procesos como tal, no puedes violar evidentemente el derecho a la vida, no puedes maltratar, torturar o tratar cruelmente a alguien, pero es importante tomar en cuenta que esto se trata de una crisis pues humanitaria, es decir, donde hay una enfermedad, donde el ciudadano más bien es la víctima, el ciudadano es el que debe ser protegido, es decir, no se trata de la protección de los funcionarios del Estado, sino del ciudadano. O sea, los funcionarios del Estado están allí en la calle, es para proteger al ciudadano y para evitar que contraiga enfermedades, lo cual consideramos que es correcto en la situación actual, pero no puede extralimitarse en cuanto a la violación a derechos humanos, que no pueden sobreponerse, pues esa violación a derechos humanos a una situación de este tipo. Si no puede agravarse una situación al ser humano más allá de la situación que ella vive. ¿Qué opinas tú, Fernando? Sí, Alfredo, en primer lugar lo que debemos tener presente es que el tema de la pandemia es real, amenaza la integridad de todos nosotros en el mundo, de la especie humana, y que debemos tomar, digamos, atención a la prevención, a las reglas que nos han puesto de manifiesto los expertos en la materia, y particularmente debemos hacer un esfuerzo por permanecer en casa, que es una de las formas de disminuir por el momento esta situación de tanta dificultad, de tanta amenaza para la salud de todos los venezolanos, sobre todo en nuestro país, donde el sistema de salud pública, por ser generoso, es bastante precario, ¿no? Lo segundo es que en nuestra normativa constitucional nos establece que la suspensión de garantías constitucionales, los estados de excepción supongan la pérdida de derechos. La propia normativa constitucional establece, ¿verdad?, que no supone de ninguna manera el que se cercenen en un estado de excepción los derechos fundamentales de los ciudadanos. El derecho a la vida no se puede cercenar, no se puede cercenar tampoco el derecho a la integridad personal, porque entonces estaríamos cayendo en manos de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. No se puede cercenar la libertad personal, sino que se debe atender a todas las normas establecidas del debido proceso, como constitucionalmente están prescritas. Es decir, lo que se hace es limitar las garantías que
vienen a proteger esos derechos y se limita por una razón plenamente justificada en este caso, como es el de la pandemia. Debemos estar atentos a cuando podamos acceder a la decisión del Ejecutivo Nacional que exprese cuál es el estado de emergencia que existe en el país y cuáles son las restricciones a esas garantías, porque al igual que tú, Alfredo, pues tampoco yo he conseguido, y me da la impresión que todavía no ha sido publicado en Gaceta Oficial, el estado de emergencia, que es uno de los ítems de los estados de excepción que existen en nuestra Constitución Nacional. Pero lo que hemos tratado, había cuenta de que también se están circulando algunos mensajes anónimos en donde ponderan sobre un estado de emergencia que todavía no lo hemos podido leer formalmente, oficialmente, unos comentarios que dicen que prácticamente perdemos todos los derechos, es decir, que los organismos de seguridad del Estado inclusive pueden allanar el domicilio sin ningún tipo de límite. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. Sí, eso creo que es importante, Fernando, aclararlo. Creo que nos queda poco tiempo, Catherine, me puedes avisar, no sé qué tiempo nos queda, pero yo creo que es importante pues aclarar esta situación a la cual te refieres, porque y como abogado, yo siempre le digo a los alumnos míos, el abogado debe fijarse cuando hay una decisión de la administración, que en este caso son lo que se denominan actos administrativos, son decisiones, deben estar contenidas en un documento que es precisamente un acto administrativo. En este caso puede ser un decreto, que en definitiva es un acto administrativo de carácter general, reglamentario, donde se establecen ciertas regulaciones en relación con esa situación que se está decidiendo desde el punto de vista gubernamental. Y precisamente allí es donde uno puede observar los límites a los cuales se sujeta esta decisión. No hemos tenido, por lo menos, acceso, repito, probablemente está, a lo mejor fue publicado hoy, pero no hemos tenido acceso a este decreto a los efectos de saber realmente cuáles son las restricciones, porque un mensaje de WhatsApp donde yo he recibido, como tú lo referías, Fernando, también, varios mensajes de que, bueno, que no se puede circular, que no se puede estar después de tantas horas de la noche. Eso debe estar establecido en un decreto. Eso no es algo que lo decida alguien arbitrariamente, un militar o alguien que lo dice en un canal de televisión. No, eso tiene que estar en un decreto para precisamente, basado en ese decreto, saber si se cumplen por un lado con las normas constitucionales, por otro lado con el respeto a los derechos humanos, y los abogados y los organismos de justicia, tanto nacionales como internacionales, pueden actuar o pueden, digamos, a los efectos de proteger los derechos humanos y derechos constitucionales, actuar en ese sentido, pero no lo sabemos, ¿no? En ese sentido, yo creo que es fundamental, y se lo decimos a todos, que deben buscar esa normativa donde se establece esas determinadas situaciones para nosotros poder estar claro el marco normativo que rige esta situación que estamos viviendo en Venezuela, ¿no? Sí, Alfredo, tres cosas brevemente, ¿no? En cuanto a lo que acabas de decir. En primer lugar, la Constitución de la República establece una diferencia entre derechos y garantías y dice expresamente que los derechos no pueden estar sujetos a ninguna decisión gubernamental. Los derechos siguen vigentes aun cuando hubiese estado de excepción. Lo que se restringen son las garantías, que son los instrumentos para proteger a esos derechos. Entonces, ningún acto administrativo emanado del Ejecutivo, de quien tenga el poder, podrá restringir o mucho menos suspender o cercenar los derechos de los ciudadanos. En segundo lugar, tenemos que estar atentos a acceder a este acto administrativo, como tú bien lo señalabas, que es la decisión, el decreto de estado de emergencia, para saber cuáles son los términos de la restricción de las garantías, y en caso de que allí haya alguna restricción de derechos, pues es absolutamente inconstitucional, lo cual no sabemos porque todavía no hemos podido acceder a él, y esto hay que estar absolutamente claro. Y en tercer lugar, pues lo que estamos atentos también todos los venezolanos, y particularmente en Mérida, es que haya efectivamente un manejo sensato de la crisis de salud que estamos viviendo por parte del Estado venezolano y especialmente del gobierno, porque no puede ser que durante un tiempo
perentorio los ciudadanos ni siquiera podamos salir a adquirir los alimentos que necesitamos, o que el gobierno vaya a creer que solamente con estas estas misiones a través de las cuales puede surtir de alimentos a los votantes y a los militantes de su partido de gobierno es suficiente, y los demás ciudadanos que no pertenecemos al partido de gobierno o que sean disidentes del gobierno nacional sean discriminados, violentándose el derecho a la igualdad que tenemos todos los venezolanos prescrito en la Constitución Nacional, y no se nos permita el acceso a la comida, de tal manera que aspiramos que el gobierno nacional pues tenga la suficiente sensatez para manejar esta situación y dentro del marco de el Estado democrático y social de derecho previsto como norma en la Constitución Nacional, pueda dirigirse al país en este momento de tanta dificultad como la que estamos atravesando, que a los problemas de los servicios básicos que en Mérida son calamitosos, particularmente el tema de la gasolina y del agua, que nos está afectando muchísimo, y qué decir de la electricidad, nos afecta muchísimo en el estado de Mérida, también se le suma esta pandemia que amenaza con nuestra vida. Alfredo. Sí, Fernando, tenemos que despedir. Bueno, el hecho es que si hay un estado de excepción, hay una ley, por cierto, orgánica de estado de excepción que rige estos estados de excepción, y debemos saber si efectivamente se trata de un estado de excepción y dar un decreto al respecto. Pero bueno, tenemos que irnos. Antes de irme, quiero dar las gracias al director general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción, Catherine Manzano, y en los controles está hoy Gregorio González. Bueno, siempre nos pedimos con nuestro lema hasta la semana que viene. Y nuestro lema, por cierto, quiero decirles que estaremos pendientes, estaremos también a través de nuestras redes, el Foro Penal, informando de diferentes situaciones constantemente, estaremos conectados. Pero en este momento nos despedimos en este programa y con nuestro lema que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla